En esta tarde, por su gracia, yo voy a acompañar esta clase de introductoria a la materia Filosofía de la Educación Cristiana. Y si acaso alguien se asombra con la palabra filosofía, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho en cuanto a lo que vamos a estudiar entre hoy y mañana. La materia es entonces Filosofía de la Educación Cristiana. No quisiera hacer esto, pero me corresponde por cuestiones académicas del seminario recordar algunas de las capacitaciones que he tenido con el seminario y con otros seminarios, de tal manera que el Señor pudiera ayudarle a uno para que enseñe las Escrituras desde diferentes áreas del conocimiento. En este caso, tuve la oportunidad de sacar mi licenciatura en teología y luego mi maestría también en teología. Esto lo digo para animarlos también a ustedes. Yo sé que ya algunos han pasado por allí, pero también el Señor me permitió estudiar en la universidad como educador, así que soy profesional en la educación. Eso me ha permitido escuchar un poco más de cerca los conceptos de educación y particularmente lo que tiene que ver con la filosofía de la educación cristiana. Actualmente estoy cursando una maestría en filosofía contemporánea, lo cual no es nada atractivo, pero me es necesario para, insisto, escuchar cómo está el mundo hoy día hablando y trabajando desde la educación. Así que con esto hago honor no a mí, sino al Señor, quien me ha venido ayudando para trasegar en estos mundos que les he dicho hasta ahora. La materia entonces que vamos a estudiar, Filosofía de la Educación Cristiana, tiene unos objetivos, los cuales en su momento registraré, pero mientras tanto quisiera que ustedes y yo tuviesen paciencia para algunos de los conceptos que vamos a trabajar, puesto que ustedes y yo, insisto, quisiéramos inmediatamente recibir lo concreto, qué es y de qué se trata y para qué me sirve la filosofía de la educación cristiana. Entonces, permítanme contarles una historia haciendo alusión a esos eventos que suceden ni siquiera en el mundo creyente, sino en otros escenarios. En alguna ocasión estaba Albert Einstein tomándose un café, estoy parafraseando el contexto, en un lugar, y cuando estaba Albert Einstein allí, se le había escuchado que él había sido el creador, el que había puesto las leyes de manera clara en cuanto a la teoría de la relatividad especial. Alguien muy curioso con esto se le acercó a Albert Einstein y le dice: por favor, ¿qué oportunidad tengo de escuchar de su propia boca lo que es la teoría de la relatividad especial? Albert Einstein le empieza a contar sobre la teoría y cuando terminó le pregunta si había entendido y el señor le contesta: no he entendido absolutamente nada. Otra vez el científico se la vuelve a explicar y para no alargar la ilustración se la explicó 5 veces. A las 6 veces le preguntó: ¿usted realmente ha entendido? Y el señor: por fin, Albert Einstein, entendí la teoría de la relatividad especial.
Él le contesta y dice, pues ya esa no es la teoría de la relatividad especial. Esto lo cuento simplemente para que seamos conscientes que en ocasiones tenemos que trabajar algunos términos, algunos conceptos que no suenan tan comunes, pero que son necesarios para poner de alguna manera las bases en cuanto al conocimiento que nosotros estamos desarrollando y particularmente en el contexto académico. Así que con esto en mente y animándonos quizás a entender no lo que ya no es, sino lo que es, tengamos paciencia en este momento. Voy a contarles un poco el método que voy a usar para la primera sesión de hoy sábado y es el siguiente. Voy a hablar sobre la filosofía de la educación cristiana, pero quisiera que tuviesen por tercera vez, lo digo, paciencia, porque antes de hablar de filosofía de la educación cristiana, es necesario que hagamos un recorrido histórico acerca del concepto de la filosofía de la educación. Y cuando hablamos de educación, no voy a hablar de procesos en la educación, no voy a hablar tampoco de enfoques de aprendizajes en la educación, no voy a hablar en particular de esto. Lo que quiero es centrarme en aquello que se llama lo teleológico en la educación. Cuando digo teleológico, me estoy refiriendo al fin último, a la finalidad, a lo que se pretende llegar cuando se empieza a enseñar una ciencia cualquiera. Así que el énfasis está, insisto, no en los procesos académicos, no en los enfoques de aprendizaje, sino más bien en el fin, en el propósito de los propósitos, es decir, en el fin último que tenemos a la hora de hablar de educación. Eso es lo que se llama lo teleológico. Así que en eso estamos ubicados. Ahora bien, en cuanto a método, quisiéramos que pensáramos, si ustedes allí tienen las escrituras, vamos a ir al libro de Génesis para sustentar el modo en que Dios quiso enseñar por primera vez a la primera pareja, de tal manera que el primer gestor, autor de la educación es Dios mismo enseñando a la primera pareja en el Edén. Así que la educación no es meramente una invención humana, sino que Dios fue en principio el que la usó para dar a conocer su voluntad. Si ustedes van conmigo, en Génesis capítulo 2, en el versículo 15 dice, tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, observamos acá que el hombre está establecido en el contexto de la creación de Dios, pero no un hombre para que aprenda de la nada, sino un hombre para que aprenda en primera instancia y como principio rector en cuanto a la comprensión en el contexto de su mundo creado a partir de lo que Dios mismo le enseñó. Capítulo 15, Dios puso a Adán en el Edén
Y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Notamos el escenario, el primer escenario en que la educación tiene lugar, y es en el Edén. La educación no nace ni siquiera con Adán, sino que Dios mismo es el que la va a usar como vehículo para dar a conocer su voluntad. Con esto en mente, nos damos cuenta entonces que el hombre y la mujer no fue creado por Dios para que él por sí mismo y para sí mismo explorara la creación y a partir de allí generara un conocimiento, que es el fruto de la educación. Notan ustedes que el primero que establece, más adelante usamos la palabra, el currículo de la educación, es decir, el propósito de esta educación, el contenido de esta educación, la metodología de esta educación, el fin de esta educación fue Dios. Voy a repetir esa parte. El primero que establece el currículo de lo que es la educación es Dios en este escenario del Edén. Así que en este tiempo, aquí y ahora, nosotros en esta conferencia quisiéramos ir inmediatamente al grano y decir entonces de lo que se trata la filosofía de la educación. Pero resulta que estamos nosotros en un escenario, en un estado diferente al que estaba Adán y Eva en el Edén. Cuando Dios empezó a enseñarles a ellos, es decir, el contenido de lo que les enseñó fue su palabra. Y no solamente se las iba a transmitir, sino que se la iba a dejar impresa, esculpida en su propia alma, Dios mismo a través de sus mandamientos. Pero fíjense lo que vemos aquí en este pasaje. Resulta que Adán allí y Eva no necesitaban aprender o escuchar aquello que no se correspondía con la educación teológica o con la educación cristiana. Ellos no necesitaban escuchar asuntos que no fuesen apuntando a Dios mismo. ¿Saben por qué? Simplemente porque todavía no habían pecado. De tal manera que lo que iban a recibir, el contenido de aquello que iban a recibir de Dios, era toda la palabra de Dios en su perfecta justicia, verdad y santidad. Pero ustedes y yo, cuando vamos a hablar de educación, de adquirir unos conocimientos con base en las Escrituras, sí nos corresponde no solamente escuchar lo que Dios dice, sino también escuchar lo que el hombre sin Dios dice. ¿Me estoy comunicando en este punto? Y esto va justamente en contra de algunos de nosotros que en algún momento hemos escuchado otras ciencias, otros saberes y nos alejamos, nos distanciamos porque esos saberes no son de Dios. Permítame domesticar un poco la idea con lo siguiente. Es como si el hijo le dijera a su padre, yo quiero estudiar antropología, yo quiero estudiar filosofía, y el padre creyente puede decir, pero es que todas esas asignaturas, todas esas carreras niegan a Dios. ¿Notan lo que quiero comunicar con esto? Pero ¿saben? Nos corresponde como iglesia, como creyente, también escuchar aquellos saberes
que incluso no glorifican a Dios. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, Adán y Eva solamente sin el pecado en ellos escuchaban solamente lo que correspondía a la educación cristiana. Pero ustedes y yo, repito, debemos escuchar la educación, el contenido de Dios, la voluntad de Dios, pero también, insisto, escuchar otros saberes que no están en el contexto de lo santo, de lo puro, de lo justo, de lo verdadero. Nosotros escuchamos esto y puede que en esos contextos hayan cosas que se encuentren y que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Eso quiere decir que ellos solamente se puede prestar o se puede generar o se puede hacer real en lo que nosotros llamamos la gracia común de Dios. Es decir, personas que no son creyentes, pero que de alguna manera ponen de manifiesto contenidos que hacen parte de la educación que tiene que ver con el Dios creador. Así que lo que he dicho hasta ahora es para que tengamos un poco de acercamiento, lo que han dicho otros en diferentes etapas del tiempo, de la historia, en cuanto a los fines de la educación. Así que con esto en mente, quiero hasta ahora arrancar un poco con el tema. Tenemos un objetivo general aquí. Lo puede leer. El objetivo que tenemos es aprender la educación cristiana en el contexto de lo revelado en las Escrituras y en su dimensión amplia del mundo. Y aquí me permito rápidamente, para aclarar un poco el objetivo. Si ustedes se dan cuenta, está entrecomillada la expresión educación cristiana. Parece que nosotros, en un pensamiento dualista muchas veces, mirando las cosas desde dos perspectivas, parece que hablamos rápido en decir una cosa es la educación cristiana, la educación bíblica, y otra cosa es la educación, en este caso, secular. Es decir, esta educación es de Dios y esta educación no es de Dios. Pues permítanme sacar provecho del término educación. Y quiero decirles que el término de educación está contenido en el marco de la revelación general y especial de Dios. O sea que en ese sentido, hablar de una educación secular termina siendo una expresión un poco engañosa. ¿Por qué razón? Porque si bien algunos teóricos hablan sin tener en cuenta a Dios, si bien no tienen en cuenta a Dios, se están sirviendo de unos contenidos impresos en la naturaleza que han sido allí puestos en el currículo del Dios creador. De tal manera que lo que quiero advertir en este momento es que todo el contenido de lo que pudiéramos entender como educación está en lo creado. Por eso termina el objetivo diciendo, y en su dimensión amplia del mundo. Así que cuando nosotros decimos que el diablo ha venido ¿a qué cosa? A robar, a destruir, a engañar, pues se ha servido de los contenidos revelados en la creación justamente para pervertir a través del pecado. Y si ustedes se dan cuenta, en la tentación de Jesús, ¿de qué contenido se sirvió el mismo Satanás?
de los contenidos de Dios. Y los que han descubierto teorías, que han descubierto sistemas que no se pueden negar, como les dije al principio, la teoría de la relatividad, lo cual no se puede negar. ¿De dónde se sirvió? ¿De qué contenidos? Volvemos a lo mismo, de aquello que está en el contexto de lo creado. De tal manera que por ello he entrecomillado la palabra educación cristiana, aunque en ocasiones decimos, insisto, educación cristiana y educación secular. Pero si ustedes me aceptan ese tipo de expresiones, también me tendrían que aceptar si yo digo contaduría cristiana, psicología cristiana, ¿qué más digo? Matemática cristiana. Díganme otros oficios, por favor. Ingeniería cristiana, derecho cristiano, qué bien suena, ¿no? Derecho cristiano, político cristiano. Pues saben que esas expresiones no dicen realmente lo que debemos entender como sentido correcto y verdadero en cuanto a educación. Si bien es cierto que existen esos saberes, el saber del derecho, de la psicología, de la contaduría, de la ingeniería, de la educación, son saberes. Y no le ponga un apellido si son cristianos o no son cristianos. En esos saberes hay contenidos que hacen parte de lo revelado por Dios. Lo que pasa es que quien oficia o desempeña estos contenidos, si éste no es nacido de un corazón nuevo, si esto no lo ejecuta o lo desempeña o lo realiza en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y si en últimas no lo hace para la gloria de Dios, pues aun cuando Él sirva a la comunidad, ello para Dios es como trapo de inmundicia. Entonces el problema no son los saberes. El problema es que en los saberes hay que descubrir qué es aquello que no contradice la educación verdadera, cristiana, teológica, y que debe tomarse como testimonio más y más de lo que es el Dios creador. Así que este es el objetivo, aprender la educación, repito, en este caso cristiana, en el contexto de lo revelado en las Escrituras. Y digo en el contexto de los revelados en las Escrituras, porque ustedes bien lo saben, que si la persona va a buscar contenidos en el contexto de la naturaleza, los halla, pero los va a hallar intacto como Dios los ha dejado, pero los pervierte por causa de su pecado. Porque estos contenidos no los va a usar para poner de manifiesto al Creador, sino que los va a usar para Él mismo hacerse el dueño y señor de la educación o del conocimiento. Así que el objetivo está claro, ¿verdad? Vamos a mirar entonces en esta sesión fines de la educación en el pensamiento griego, en el pensamiento del medioevo, en el pensamiento moderno y contemporáneo. Pero para hacer lo dicho un poco más sencillo, yo quiero que ustedes piensen, por favor, en lo siguiente. ¿Alguna vez hemos reaccionado de la siguiente manera? Cuando vemos unas reacciones o unos comportamientos en la sociedad. Por ejemplo, si ustedes ven hoy día
personas practicando en la calle algunos, digamos, en algunas prácticas que ustedes no comparten. Y usted dice, pero yo no había visto eso hace como 20 años. Esto era totalmente prohibido. ¿Cómo así que hoy día ya están haciendo esto y están haciendo lo otro? Y ustedes pudieran decir, es que ya esto se ha pervertido. Pero quiero que se pregunte allí, pensemos, ¿qué es lo que hace que una sociedad reaccione con unas conductas distintas en el día a día? ¿Qué es lo que hace que ya los comportamientos sean diferentes y que lo que no se veía hace 50 años, 20 años, ya hoy sea cosa normal? ¿Qué es lo que está trabajando? Pues desde luego que el pecado está en el fondo, pero lo que se ha venido usando como instrumento para transformar el modo de ser y de pensar de los individuos en una sociedad, no vayamos lejos, ¿sabe qué es? La educación. La educación. Por eso me quiero enfocar en los fines. ¿Qué era lo que se pretendía alcanzar en estas etapas del tiempo? Así que vamos a detenernos allí. Muy bien. Fines de la educación en el pensamiento griego, medioevo, moderno y contemporáneo. Yo espero que no sea una afrenta para ustedes en esta tarde que yo les ponga esas imágenes. ¿Alguien reconoce esos personajes? El primero que reconocen es Mark, ¿no? ¿Cuál es el primero que hay ahí? ¿El primero cuál es? ¿Y el que sigue? Aristóteles. ¿Quién sigue? Antes de el señor de bigotes, ¿quién sigue? Agustín, ¿no? Y después de Agustín, todos saben, Nietzsche. Por una frasecita, ¿no? Que todos nos grabamos. Nietzsche. Y después de Nietzsche, Marx. Y después de Marx, ¿quién? Jean-Paul Sartre. Muy bien. Existencialismo ateo, ¿no? Una pregunta, permítame, por favor. ¿En quién ustedes creen en las ideas de estos personajes? O sea, ustedes de alguna manera se identifican con el pensamiento de ellos. Piénsenlo, por favor. Se identifican quizás con lo que ellos, claro, para responder a esta pregunta hay que haber leído algo de ellos, pero de alguna manera, no voy a hablar en particular, pero por ejemplo, el último de allá cree en aquello que se llama el existencialismo ateo. A él no le interesa la esencia de nada, sino la existencia como tal. Usted aquí y ahora es ese ser ahí en el mundo. Antes de usted no hay nada y después de usted no hay nada. Usted está ahí. Y otros que de alguna manera han dicho, por supuesto, no es una clase de filosofía, pero por supuesto que han dicho o han puesto presuposiciones en la sociedad que muchos han sido objeto de ellas. Pero quiero decirles, empezarlo, y esto lo he dicho cada rato, yo sé que los que me han escuchado esto,
pudieran de alguna manera hacerle ya fastidio, pero el segundo de allí, Aristóteles, dijo en algún momento, el pez no se da cuenta que está mojado. El pez no se da cuenta que está mojado. Nosotros, aun cuando no nos identificamos con algunas de las ideas de muchos pensadores que no incrustan su conocimiento a la luz de lo revelado por Dios, déjenme decirle que usted tal vez puede ser un tipo de pez que no se ha dado cuenta que ha sido salpicado de mucha agua que se corresponden con estas ideas. Es decir, usted de alguna manera, sin saberlo, se comporta en la sociedad con base en algunos de los presupuestos de ellos. Y yo no estoy hablando de personas que no son creyentes. Yo estoy hablando de personas creyentes, cristianos, que sin saberlo, de alguna manera, estamos comportándonos en algunos aspectos conforme a ese tipo de educación que ellos promovieron en diferentes eras o épocas del tiempo. Así que vamos a entrar un poco sobre la parte de la educación para los griegos. Quiero, por favor, que mire allí lo que ellos pensaban que es educación. Si alcanza a leer, el concepto de educación consiste en un conjunto de prácticas que le permite al ser humano su integración dentro de una sociedad. Entonces allí cabe una pregunta retórica. La pregunta que nos hacemos hoy a la luz de este tema, ¿qué es lo que permite a un ser humano integrarse a la sociedad? No sé si hay que explicar un poquito el tema integrarse o integración. Cuando estoy usando este tema o esta palabra integración, lo que quiero advertir aquí es lo siguiente. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el sistema de pensamiento que establece unos principios reguladores de tal manera que el individuo pueda vivir en una sociedad con esperanza o pueda vivir en sociedad con una realización esperada como hombre o como mujer? Es decir, ¿qué es lo que lo va a integrar? Y si ustedes se dan cuenta, a la luz de la respuesta de lo que es educación, aquí hay un pedagogo del libro Paideia que dice: la educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su particularidad física y espiritual. O sea, ¿qué es lo que hace que haya memoria histórica? La educación que fue dicha o que fue enseñada en algún momento de nuestro siglo. Y ustedes quizás, insisto, sin hacer parte de ese tipo de grupos, sin estar confesando públicamente las ideas de muchos, de alguna manera la sociedad se ha venido estableciendo o modelando con base en este tipo de educación. Y para no ampliar la idea, ustedes saben que cuando Pablo predicó en Atenas y predicó en diferentes ciudades, por supuesto que los individuos de esa sociedad donde él predicaba estaban permeados de un tipo de educación. Estaban permeados ahí, por supuesto que sí. Y el mensaje de Pablo iba apuntando de acuerdo a cómo había sido educada, en qué cultura había sido educada esa comunidad. Y ustedes hoy, y yo también, debemos saber cómo se está pensando hoy en este siglo XXI. ¿Cómo se considera al ser humano hoy día? En algunas épocas del tiempo se consideraba como un animal
político, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Se puede considerar en otras épocas como un hombre pensante, un alma pensante, o se puede considerar como un alma llena de razón, o se puede considerar de cualquier manera. Pero saben que estos conceptos ya en cuanto al ser humano están reevaluados por el pensamiento contemporáneo. Hoy ya no se puede pensar de un individuo que su razón es su plataforma para realizarse. Hoy no se piensa de esta manera porque para la sociedad contemporánea no se cita una verdad absoluta. De hecho, no existe la verdad, sino tipos de verdades. No existe la verdad como tal, sino tipos de verdades. De tal manera que la verdad no es algo que establecido, sino algo que está en permanente construcción, donde un grupo se reúne en consenso y a través de la opinión y de las miradas de cada uno pueden establecer principios de moralidad. Y esto se está filtrando, por supuesto, desde la educación. Vamos a mirar lo que dice aquí, lo que nos permite observar una primera respuesta. ¿A qué respuesta? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que permite que el ser humano integrarse a la sociedad? Entonces, lo que nos permite observar una primera respuesta, lo que hace que un ser humano se integre a su sociedad, son determinadas particularidades corporales como también intelectuales. Así que hay allí un indicio que la educación es aquello o es aquel modelo, es aquel paradigma que va a ayudar para que el ser humano en verdad esté disfrutando en un ambiente de sociedad. ¿Dónde está Dios por ahí? O sea, no es Dios, no es el Señor el que establece los fundamentos, los criterios. Es el ser humano a través de la búsqueda propia y recordando un principio antiguo de alguien que dijo en algún momento: el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, el hombre es el fin último de aquello que se necesita saber para vivir como individuo en una sociedad. Entonces, lo que vemos aquí en el concepto de educación, la educación entonces sería... Seguimos al concepto de la educación en la República Griega. La educación sería el arte. Miren lo bello que es esto. Pero cuando digo bello, estoy usando la ironía, en verdad. La educación sería el arte, es un poco raro esto, es el arte de volver ese órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que pueda ser vuelto, que en caso de que se haya girado incorrectamente y no mire a dónde debe, sea posibilitada su corrección. Voy a traducirlo al español. Lo que se quiere decir aquí es que el alma es lo más sublime del ser humano. Así que este pensador lo que estaba poniendo de relieve no era el cuerpo, sino el alma. De hecho, él creía en la preexistencia del alma. Y en algunas ocasiones dijo que el alma estaba encarcelada en un cuerpo, en lo material. Y debía liberarse de ahí. Y debía escalar en unos niveles de conocimiento. ¿Y quién iba a propiciar esto para que el hombre en verdad fuese libre? La educación. ¿Notan ustedes? La educación. La forma como se eduque es lo que va a traer una plena liberación al ser humano.
Y yo estoy hablando más o menos de ¿cuántos siglos? ¿Alguien me ayuda? ¿De cuántos siglos más o menos? Allí es una referencia, ¿no? 518 antes. O sea que para el pensamiento griego la idea de eficacia, voy a leer esta parte textualmente, está relacionada con la naturaleza de un objeto. Y para explicarlo se toma a una llave. Una llave es eficaz para abrir puertas en tanto que su forma y su material, es decir, su naturaleza, se dispone de determinadas maneras para cumplir una función. Es decir, la educación en el ser humano dentro del pensamiento griego está ligada a una concepción de dicha naturaleza y lo que busca es explotar, es decir, perfeccionar la naturaleza del ser humano en forma y pensamiento de tal manera que cumpla una función en el contexto de la naturaleza. Es decir, usted es algo así como un objeto moldeable para una función. No como un objeto moldeable para darle gloria a Dios, sino que a través de la educación usted será moldeado para una función tal cual como la llave que cumple una función eficaz. Y usted dice, no, pues eso ¿para qué? ¿Eso será verdad? Pues yo sé que aquí hay profesores y si me equivoco me corrigen, pero la definición de competencia es saber hacer, ¿en dónde? En contexto, ¿verdad? Saber hacer algo está dada en términos pragmáticos, ¿no? Útiles, que ustedes sepan hacer algo. Pues bien, eso no estaba lejos de los griegos. La eficacia estaba en perfeccionar al objeto, en este caso al ser humano, para que cumpliese una función en el contexto de la naturaleza. Y yo le pregunto, y no quiero que se vuelva desde luego un sermón, pero yo le pregunto, ¿usted para qué recibe educación cristiana? ¿Usted para qué recibe contenidos bíblicos? Usted recibe contenidos bíblicos, ¿verdad? Como creyentes. Usted está recibiendo contenidos bíblicos para ser eficaz y como digan algunos, para que el propósito de Dios se cumpla en mí y yo pueda de alguna manera cumplir aquello que el Señor me ha encomendado. Eso suena loable, pero cuidado, vamos a estar permeados de este tipo de idea. Y no falta quien busque en la Biblia un pasaje que le sea muy útil para una situación en contexto particular. Y empiece a usar, como se dice, de alguna manera, algunos dicen, vamos a buscar al azar para que el Señor me hable en este momento. Es decir, usted está haciendo de la educación, ¿qué cosa? Algo eficaz, según los griegos, ¿para qué? Para que cumpla una función en la naturaleza. De pronto usted no lo ha hecho. En este recinto no hay nadie. Pero muchas veces tomamos las escrituras en forma utilitarista, pragmática, para aquello que me sirve, como un tipo de llave de poder, que si yo la uso, esa promesa que Dios me dice allí, entonces me resulta útil. ¿Y saben qué? ¿Quiénes creían esto? Los griegos. Ellos creían que a través del conocimiento se podían perfeccionar, se podían liberar y podían ser útiles y podían alcanzar proyectos en la sociedad o en la república. Pero bueno,
Vamos a quedarnos allí y quiero enfocar solamente el punto que me interesa y que nos interesa en cuanto al énfasis de la conferencia. ¿Qué es lo que estamos resaltando acá? Lo teleológico en la educación. ¿Qué es lo teleológico? Es decir, la finalidad última. No es si usted aprendió, no. ¿A dónde en últimas lo va a llevar la educación? Y la educación seguramente lo llevará o al infierno o al mismo trono de la gracia de Dios. Repito, la educación que estamos recibiendo, en la cual nos vamos moldeando o nos lleva conforme al hombre adámico caído o conforme al segundo hombre, Adán, Cristo Redentor. O lo que usted sabe lo conduce al mismo infierno o lo conduce a la misma presencia del Señor. Esos son los fines. Los fines no me estoy refiriendo a que usted dio un sermón el domingo o el miércoles y los hermanos entendieron el sermón. Y fue un sermón plenamente bíblico. Y usted se va contento como pastor o como hermano o como maestro. Fue un buen tema. Y los hermanos le dicen, fue un buen tema. Y de hecho fue un buen tema. ¿Y fue bíblico? De hecho fue bíblico. Y para añadir, ¿fue expositivo? Sí, Señor, fue expositivo. Y si queremos adornar más la cosa, expositivo y consecutivo. Y solamente aquí en esta iglesia se predica de este modo. Y claro, y uno de alguna manera pudiera en ese pecado residual que todavía yace en nuestra naturaleza, sentirse satisfecho. Pero saben, no tenemos control del fin último de la educación. ¿Saben quién tiene potestad en esto? El Señor. El Espíritu Santo, quien aplica el contenido de la verdadera educación para que la transformación se dé, ya sea para confirmar su condenación o para ser parte de los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que los términos, tengo un tono de sermón, ¿no? Perdonen, voy a bajarme. Hermanos, voy a ser más pausado. No quiero, esto no es un sermón. Lo que quiero decir es, abramos bien los ojos, que no te satisfaga la idea o la experiencia que tú estás en tu congregación recibiendo un buen sermón bíblico, porque te congregas en una iglesia y ¿será que vale la cuña? Reformada, bautista o presbiteriana reformada, ¿no? Y usted u otra congregación, obviamente estoy acá de diferente, usted dice, en mi congregación predican bien la palabra de Dios. Eso está bien, eso es un deber, pero no se alcanza de alguna manera a observar lo que yo estoy hablando, los fines de la educación, los fines de aquello que usted recibe. Los fines de la educación griega eran buscar una comprensión de la naturaleza humana. ¿Para qué cosa? ¿Me ayudan, por favor? Para explicar qué cosa. Su desarrollo. Es decir, el desarrollo máximo de las capacidades humanas. A medida que la educación permeaba, llegaba a ti, tú ibas a ser de alguna manera una persona con más realización en la sociedad. ¿Y ustedes ven algo parecido en estos tiempos?
el desarrollo máximo, al ser el hombre descrito como un ser político, la exaltación de las capacidades del individuo llevará consigo a la estimulación de una sociedad sana. ¿Cuál era la integración? Pregunto, por favor, y el que sepa me contesta. ¿Ustedes recuerdan la primera pregunta? ¿Qué es lo que permite al ser humano que tenga una integración en la sociedad? ¿Recuerdan esa pregunta? En estos fines de la educación griega, ¿qué es lo que le va a permitir la integración del ser humano para que pueda hacer parte de una sociedad sana? ¿Qué es? La educación. La educación que exalte ¿a quién? Al hombre, que desarrolle unas capacidades, que se afane por conocer lo revelado en la naturaleza. Y créanme, si yo no estoy mal, yo creo que eso no se distancia mucho de lo que hoy en día pudiera estar pensándose. Lo que hoy día se pudiera estar pensando. O sea, ¿cuál es la integración que hace? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el principio que hace que el ser humano haga parte de una sociedad sostenible, sana, próspera, fraterna, con paz, con ciencia, con tecnología? En este caso, ¿qué será? La educación. Muy bien, hermanos. Voy a tener 3 minutos para algún comentario sobre esto que he dicho hasta ahora. ¿Qué les ha suscitado esta intervención hasta ahora? Recuerden que lo que estoy enfatizando, yo no estoy hablando tanto que es educación ni de proceso. Yo estoy hablando es el fin último. ¿Notamos? Ese es el énfasis, el fin último. ¿Tú tienes una intervención? Sí, Sí. según yo he entendido, el propósito, digamos, como la educación griega era mejorar el arte y la excelencia. Ok. Claro, comprender la naturaleza y desarrollar las capacidades humanas, claro. Pero digamos, lo que entiendo yo de la sociedad griega es que querían lograr excelencia o y además creo que valdría la pena decir que la educación, pues para quién era la educación en esa época, digamos, ¿no? Estamos hablando de educación como hablamos hoy, de educación para todo el mundo, de una definición de pública universal, sino que era para ciertos individuos que se consideraba ya si podían alcanzar esa virtud, pues excelente. Perfecto, entiendo. ¿Escucharon todos? Sí, desde luego que la educación no es en el contexto de hoy, ¿no? Y vale la pena esa aclaración porque obviamente que el espectro de educación hoy en la población es mucho más amplio, por supuesto que sí. De hecho, no todos tenían acceso y era para los nobles de alguna manera. Entonces, digamos, se maneja una sinonimia, es decir, el conocimiento era sinónimo de virtud para algunos de los pensadores, pero insisto, desde luego que es notable que se adviertan estas cosas, pero en últimas era justamente para lograr una satisfacción y una realización en cuanto a virtud, se diga de por cierto, al ser humano. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere comentar algo? Eso quiere decir que si no se entendió, repito todo. Bueno, estamos de alguna manera, por supuesto que vale la pena aclarar que no estamos haciendo un comentario exhaustivo de la época, sino que estamos tomando líneas generales que de alguna manera tuvieron que ver con ese tiempo. En este momento damos un paso adelante y voy a leer. Agustín de Hipona es conocido mucho por la iglesia cristiana, ¿verdad?
que es el primero, de alguna manera, que puso de manifiesto las doctrinas de la gracia. Pero Agustín de Hipona era un escritor prolijo, es decir, escribía diferentes cosas y entre ellas escribió un libro que se llama De la música. Y dice que la música funciona como uno de los componentes fundamentales del currículo pedagógico en la educación medieval. En teoría, en ella se refleja dos componentes principales, el anímico y el corpóreo, que al combinarse producen una armonía y reflejan la relación básica de todas las cosas dadas en el universo. La educación medieval toma como fin el hombre, su relación con la naturaleza y lo divino. Claro está que no lo hace en términos de un fin social, sino en términos de buscar un correlato entre el pensamiento religioso y el antropológico. Pues aquí tengo que dar crédito, hablando de la educación correcta, verdadera, teológica, teocéntrica, cristocéntrica. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son las dos doctrinas fundamentales que establecen los principios para una educación verdaderamente cristiana? Esa es una pregunta que quiero hacer. ¿Cuáles son las dos doctrinas que establecen los principios rectores para pensarse en una educación verdaderamente cristiana? ¿Cuáles son esas dos doctrinas que usted piense? ¿Cuál? Arrepentimiento y fe. ¿Cuál otra? ¿Qué se les ocurre más? Bibliología y qué más? ¿Y cuál otra? Las dos doctrinas que usted debe poner como plataforma para pensar en una educación verdaderamente que glorifique a Dios. Y ojo con esto, cuando yo estoy hablando de una educación que glorifique a Dios, yo no estoy hablando de enseñar solo la escritura. Yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de enseñar en el contexto de lo creado, siendo las escrituras el principio que regula el acercamiento a cualquier ciencia. Es decir, cualquier ciencia debe entenderse a la luz de los principios generales en las escrituras. Dicho de otra manera, la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí me debe proveer los principios generales para entender el sentido de la ciencia. A eso me refiero. ¿Cuáles son las dos doctrinas que debemos tener en mente? Alguien me dijo que era la Biblia, bibliología. Otra persona me dijo fe y arrepentimiento. ¿Alguien más? Cuando me dicen fe y arrepentimiento, están reduciendo la educación a un aspecto meramente redentor, histórico redentor. Así que no es cierto. Las dos doctrinas que ponen de manifiesto, de plataforma, la educación es la doctrina de Dios y la antropología. ¿De qué habla la doctrina de Dios? De los atributos de Dios, ¿verdad? De Dios mismo, de los atributos de Dios. ¿Y de qué habla la antropología? Del hombre creado. La antropología habla del hombre creado. Y aquí no piense usted en hombre cristiano, en el hombre creado. Esas son las dos doctrinas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, en la última parte del renglón dice, sino en términos de buscar un correlato entre pensamiento religioso y antropológico. Dicho de otra manera, entre fe y ¿qué más? Entre fe y razón. Entre ciencia y razón. ¿Me hago entender? Entre fe y razón. La razón, ¿quién la pone? El hombre. ¿Y la fe, quién la pone?
pues y eso era lo que se luchaba, buscar reconciliar esos dos aspectos en este periodo a través de la educación. Pero créanme, cuando estoy hablando de pensamiento y estoy hablando de Dios, no necesariamente porque se estuviese predicando una doctrina correcta, sino porque se estaba de alguna manera usando el nombre de Dios para justificar una cosa que se llama el derecho divino. Es decir, Dios, a nombre de Dios se operan todas las cosas. Y esa era como la reconciliación entre fe y razón. Entonces hubo como un atisbo, es decir, un indicio muy leve entre la idea, entre trabajar entre fe y razón. Y uno de los promotores en esta era del tiempo fue Tomás Aquino. De hecho, Tomás Aquino, si ustedes de manera imaginaria observaran un triángulo aquí, tenemos un triángulo y vamos a dividir ese triángulo por la mitad. En la primera parte se escribe ciencia y se busca una flecha que señale que esa ciencia equivale a la naturaleza. Tomás de Aquino. Y encima del espacio del triángulo, aquí tenemos ciencia que equivale a la naturaleza. Encima del espacio tenemos fe. ¿De acuerdo? Fe. Entonces, para asuntos de la razón, de la ciencia, el hombre. Y para asuntos de la fe, en este caso, Dios. Es decir, había una separación. Y por supuesto que aquí el que interviene es Tomás, el que interviene es Agustín de Hipona con la famosa teoría de la iluminación. No es una teoría, es una enseñanza netamente teológica. Es decir, él dice que hay que dejar un solo triángulo. Y quien tiene que estar en la parte encima sobre ese triángulo es Dios. Es decir, todo debe ser entendido, toda la naturaleza debe ser entendido a partir de la iluminación que Dios provee a la persona o al individuo, pero esto se da solamente al creyente. ¿Está claro eso? Entonces, de alguna manera, esas eran las luchas, por un lado, entre pensamiento y razón, entre el pensamiento religioso y el antropológico, de tal manera que había una combinación con Santo Tomás de Aquino, pero hay una teoría de la iluminación con Agustín de Hipona, donde él deja las bases que para entender todo tiene que ser a partir de la luz que provee el Señor. Y eso es lo que usted cree, ¿verdad? ¿O no? Pero bueno, rápidamente, ¿cuáles eran los fines de esta educación? Otra vez, buscar una comprensión de la naturaleza de Dios para explicar a partir de ella qué se explicaba. El desarrollo máximo del espíritu humano con el fin de encontrar la sabiduría divina, es decir, el desarrollo máximo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en esta época de alguna manera se creyó que el hombre por la vía de la razón podía hallar a Dios. No sé si les suena conocido una cosa que se llama las 5 vías ¿de qué? Las 5 vías del conocimiento, las cuales prueban ¿qué cosa? La existencia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que se estaba de alguna manera sugiriendo? Que a través de la naturaleza, a través de la razón, se podía acceder a Dios. Y yo no quiero pasar por alto y escuchar lo que dicen las Escrituras en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 20, ¿se acuerdan? Abro comillas y dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Así que apartaos
de los ídolos? ¿Quién es el que revela verdaderamente a Dios? En este caso, Jesucristo. Ahora bien, y ustedes dirán, entonces, ¿no la razón? No, claro que sí la razón. El Espíritu Santo provee la fe y se sirve de la razón para que se comprenda la obra expiatoria de Cristo en la cruz. O sea, no fe sin razón, tampoco razón sin fe. De tal manera que lo que estamos hablando aquí es que la educación de alguna manera es la que pervierte aún más al hombre caído o es la que clarifica en verdad la voluntad de Dios revelada en el mundo creado. La educación. Muy bien. Entonces, la idea de la educación se coloca al lado de la salvación, esto es de la Edad Media. Perfeccionar al hombre es perfeccionarlo en términos de las virtudes cristianas, pero no entienda virtudes cristianas como un cristianismo verdaderamente cristocéntrico, sino que ustedes saben que esa es una época donde de alguna manera, de hecho hay un ismo que se habla en esta época. ¿Se acuerdan de cuál es? El teocentrismo, que tiene que ver con la Edad Media. A partir de la Edad Moderna ya no se hablaba de teocentrismo, sino que se hablaba de ¿qué? Antropocentrismo, la Edad Moderna. Y voy a terminar con esto. En este caso, la educación griega y la educación en la Edad Media, quiero advertir una y otra vez que no pretendo explicar exhaustivamente porque tampoco es el tema de lo que era la educación, más bien buscar líneas generales que nos permitan reflexionar sobre los fines de la educación en estas épocas del tiempo. Muy bien. La educación moderna, el pensamiento reformado y la ilustración. Vamos a dejar un break de 10 minutos para empezar con este punto. Después de la explicación tendremos, por supuesto, un taller que vamos a hacer en grupo en esta tarde.